Hoy, amigos, vamos a hablar sobre el hígado humano. ¿Qué es este órgano? ¿Por qué se enferma? ¿Qué función cumple en nuestro organismo? ¿Por qué se enferma? ¿Qué estamos haciendo mal con nuestro hígado? ¿Por qué lo tratamos de manera incorrecta? ¿Por qué lo usamos mal? ¿Y qué debemos hacer para que el hígado de una persona esté sano? Hoy vamos a hablar de él. Entonces, el hígado en el ser humano es una parte del sistema digestivo, una de las glándulas más grandes del sistema digestivo, y se encuentra en el hipocondrio derecho. Y el hígado, si lo vemos de manera global, tiene dos funciones principales en nuestro organismo. La primera, el hígado produce bilis. La bilis es una enzima específica para la digestión de los alimentos grasos. Más precisamente, la bilis en sí no digiere la grasa. Para la digestión de las grasas existe la enzima lipasa del páncreas, pero la bilis es un recubridor, un emulsionante que hace que la grasa sea accesible para que otros enzimas la digieran. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de la bilis es el detergente con el que lavas tus platos. Por ejemplo, para eliminar la grasa de los platos, echas ese detergente que es alcalino. Así es exactamente la bilis que produce el hígado. Es tóxica, es alcalina, es químicamente activa. Pero eso es necesario para digerir los alimentos grasos, los productos grasos, la comida grasa que consume una persona. Y la tarea del hígado es producir esa bilis. Posteriormente, la bilis es producida por los hepatocitos, las células del hígado. A través del sistema de conductos biliares, fluye hacia el duodeno. Pero como la alimentación de una persona no es continua, sino fraccionada, es decir, dividida en varias comidas, desayuno, almuerzo, cena, la bilis no fluye constantemente al intestino. Y en el cuerpo humano existe una bolsa de almacenamiento para que la bilis se acumule. Se llama vesícula biliar y la bilis fluye. Fluye desde el hígado hacia la vesícula biliar y en el momento en que algún alimento graso entra en el sistema digestivo, repito, graso, no es posible eliminar la bilis con agua tibia, como algunos piensan. Es precisamente la comida grasa al ingresar la que provoca la contracción de la vesícula biliar. Y es entonces cuando esta porción de bilis se expulsa hacia el duodeno para que esa bilis pueda digerir respectivamente los alimentos grasos. Y para que el hígado constantemente produce bilis, constantemente esta bilis debe salir, debe gastarse de manera continua. Para que el hígado se mantenga sano, es necesario alimentarse a tiempo para asegurar el uso adecuado de esta bilis. Esa es la primera función. La segunda función del hígado es la purificación de la sangre. En nuestro sistema circulatorio hay una parte que es, digamos, la más contaminada del cuerpo humano, llamémoslo así. Es la sangre que proviene de nuestros órganos del sistema digestivo. Es decir, toda la comida que consumo se digiere en el sistema digestivo, se descompone en sus componentes y luego, a través del sistema de vellosidades intestinales, estos nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos, glucosa y otras sustancias, todo lo que como se absorbe en la sangre en el intestino. Pero esta sangre, amigos míos, contiene una gran cantidad de diversas sustancias que no son características ni típicas de la sangre humana. Pueden ser potencialmente tóxicas y causar un gran y significativo daño al cuerpo humano en general. Por eso, toda la sangre del sistema digestivo no va directamente a la circulación general, sino que se recoge en una sola vena, que recoge la sangre del colon, de una parte del intestino delgado, del estómago y por alguna razón también del vaso. Pero toda esta sangre no puede entrar en el sistema de circulación general, se acumula en la puerta del hígado. Y por eso la vena más grande se llama vena porta, en latín vena portal, y luego la vena porta, que transporta toda la sangre venosa de los órganos del sistema digestivo, pasa dividiéndose hasta los capilares a través del hígado y al atravesar el filtro de este hígado, la sangre es purificada por nuestro hígado. En este caso, los hepatocitos toman de la sangre todo lo que es tóxico, todo lo que es venenoso, limpiando de hecho toda la sangre que va desde nuestro sistema digestivo hacia la circulación general, permitiendo pasar solo aquello que ya es seguro para no dañar, por ejemplo, el corazón, el cerebro u otros órganos. Y por eso recuerden que toda la sangre del sistema digestivo pasa a través del filtro de la criba hepática para su purificación.
Y por eso el segundo problema relacionado con esta función del hígado se manifiesta en que a veces comemos algo venenoso, tóxico, algo innecesario, como el mismo alcohol o sustancias químicas como los medicamentos. Estos se absorben en la sangre a través del sistema digestivo y luego todo ese veneno al entrar en la sangre puede causar una intoxicación global del cuerpo humano que incluso puede terminar en la muerte. Por eso todo lo que pasa por el sistema digestivo llega a nuestro hígado. Y todas esas toxinas, venenos, pastillas, productos químicos, alcohol, todo eso es inactivado, desinfectado y neutralizado por las células del hígado, los hepatocitos. Precisamente por esto, muy a menudo se producen daños en el hígado, daños causados por esos venenos que la persona consume, sí. Y por eso en el hígado a menudo se forman zonas de daño. Posteriormente, estas zonas se forman como burbujas, quistes en el hígado. Más adelante puede producirse una transformación de la estructura del hígado. Allí, el tejido conectivo crece, se desarrolla fibrosis hepática, esclerosis. Posteriormente puede ocurrir incluso una transformación que altera la integridad de los elementos estructurales del hígado, formando cirrosis hepática, es decir, una transformación tal que el hígado deja de ser un filtro. La sangre ya no puede pasar a través de un hígado cirrótico. Esto le crea un segundo problema. Entonces, en nuestro hígado hay dos funciones. La primera es la producción de bilis. La segunda es la purificación de la sangre. Debido a la primera, a que la persona no tiene una alimentación normal y la producción de bilis no coincide con la forma en que la persona come, muy a menudo se forma estancamiento de la bilis. Por ejemplo, si una persona tiene un gran intervalo entre la cena y el desayuno de 12 horas, hay una gran pausa entre la cena y el desayuno. Esto se llama ayuno intermitente, pero eso significa que por la mañana tienes la vesícula llena de bilis que el hígado ha producido durante la noche. Esto significa que por la mañana hay que vaciar el hígado y la vesícula biliar comiendo un desayuno rico en grasas. Y hay personas que no comen ni mucho ni alimentos grasos, a veces ni siquiera desayunan. Por eso, la bilis matutina destruye la propia estructura del hígado y con el tiempo la estructura hepática es reemplazada por tejido graso, se desarrolla hígado graso, esteatosis hepática debido a la estasis biliar que destruye la estructura de los propios lóbulos hepáticos, esos que realizan la filtración. Este es el problema cuando ocurre la degeneración grasa del hígado. La causa es que la persona no tiene un desayuno adecuado, abundante y graso. Y el segundo problema del hígado está relacionado con la desintoxicación. Es decir, si una persona consume algún alimento tóxico, productos químicos, medicamentos o alcohol, entonces también ocurre la degeneración del hígado. La intoxicación hepática conduce a la formación de quistes y a cambios en la estructura del hígado, esclerosis, fibrosis, posteriormente cirrosis hepática y también la formación de quistes hepáticos. ¿Cómo podemos lograr la salud de nuestro hígado? Lograr la salud, amigos, son tres cosas. La primera, para el hígado es importante que lo dañen lo menos posible. Por eso, como médico, estoy en contra del consumo oral de medicamentos. En primer lugar, los medicamentos. Porque sucede que una persona se toma de una vez un puñado de pastillas. Todo eso es química. La inactivación de esa química recae sobre el hígado. El hígado tendrá que desintoxicar todo eso. El hígado tendrá que lidiar con todo ello. Y estos medicamentos, especialmente cuando a las personas les recetan medicamentos, les dicen que van a tomar esas pastillas todos los días, constantemente por el resto de su vida. Eso es lo peor. No se debe hacer eso, no se debe actuar así. Eso envenena el hígado de la persona. Por eso hay que evitar la química. Yo como médico tengo otras opciones de administración de medicamentos, no enterales, sino parenterales, intravenosas, intramusculares, de cualquier tipo. Pero las pastillas, cuando se administran por vía oral, tienen una baja biodisponibilidad. Solo del 20 al 5% del principio activo de una pastilla ingerida llega al torrente sanguíneo general. Del 80 al 95% de esa pastilla simplemente será inactivada por el hígado. El hígado lo percibe como una toxina, simplemente como un veneno. El veneno debe ser desintoxicado. Y la persona toma una pastilla sin entender que de esa pastilla prácticamente nada llega, digamos, al sistema circulatorio. Por eso dejar la química, dejar los tóxicos, dejar el alcohol, es obligatorio. Dejar el alcohol porque esto daña mucho el hígado. Sí, el hígado se acostumbra, tiene una regeneración muy fuerte, se recupera,
Pero ¿para qué matarla innecesariamente? Porque todo el alcohol que consume una persona pasa y destruye el hígado. En primer lugar, el hígado. Lo segundo que se necesita para la salud del hígado es cambiar la alimentación. De hecho, yo nunca cambio lo que la gente come ni cuánto come. Yo cambio el cuándo. Es decir, tomas lo que comías antes, lo sigues comiendo, solo que por la mañana. Debes tener un desayuno grande, abundante y grasoso. Asegúrate de empezarlo con un primer plato. Esto es lo más saludable que puedes hacer por tu sistema digestivo. Y es fundamental que durante el desayuno gastes toda la bilis matutina que se acumuló durante el periodo en que no comiste nada en toda la noche. Por eso el desayuno debe ser grande, abundante y gastar toda la bilis que se acumula durante la noche. El almuerzo es más pequeño, mucho más pequeño. Básicamente 60-30-10. Así es como se distribuye la alimentación a lo largo del día. 60% es el desayuno, 30% el almuerzo y 10% la cena. Esta es la forma más correcta de distribuir la ingesta de alimentos durante el día. Eso es lo segundo. Y lo tercero que se necesita es asegurar un buen flujo de bilis. Y para eso tengo productos de cerámica de turmanio que como médico utilizo en mi práctica. La cerámica de turmanio, al calentarse, proporciona un calor con parámetros iguales al calor de mi cuerpo. Por eso el dispositivo de turmanio no se puede reemplazar por una bolsa de agua caliente de goma ni por otra cosa. El dispositivo de turmanio son las esterillas de turmanio, los cinturones de turmanio. La cerámica de turmanio se aplica en el hipocondrio derecho, calentada a una temperatura de 50-55 grados. Durante 20 o 30 minutos realizamos el calentamiento del hígado. Como resultado de este calentamiento, los conductos biliares se dilatan, toda la bilis pasa a nuestro intestino y en caso de que haya una piedra en la vesícula biliar, Dios no lo quiera, por supuesto, pero si la hay, la piedra nunca empezará a moverse por este calentamiento. Por el contrario, la piedra permanecerá en su lugar, pero será constantemente bañada y lavada por la bilis en movimiento. Y esto es lo más importante, lo principal en la colelitiasis. La piedra nunca se moverá por el calentamiento. La piedra puede moverse al consumir algún alimento, pero eso ocurre cuando hay un espasmo de la vesícula. Pero con el calentamiento no habrá espasmo de la vesícula. Al contrario, calentar el abdomen ayuda a deshacerse de las piedras en la vesícula biliar y es imprescindible hacerlo durante 20 o 30 minutos. Pero esto significa que no se debe calentar el abdomen en ayunas porque saldrá la bilis. Hay que aplicar calor necesariamente después de comer. Estas son las cosas, esas 3 cosas que se necesitan para tener un hígado sano, para que nuestro hígado tenga buenas condiciones para vivir. Esto significa renunciar al veneno. Esto es una alimentación adecuada y calentar el hígado cada vez después de comer. Y 4 meses después de comenzar a aplicar este método, hágase una ecografía y observe cuánto ha mejorado la estructura de su hígado. Esto le permitirá asegurarse de que esto es exactamente lo que se necesita para que el hígado se mantenga sano.